Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Aprovechamos de saludar también con una cariñosa bendición a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Esperamos de todo corazón también que este servicio sea para ustedes una bendición, que la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual fue escrita para nosotros, que es corregirnos, enseñarnos, redarguirnos, reprendernos, animarnos, todo aquello que el Señor tiene en su palabra, que es palabra viva. El día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios que probablemente nos llevarán entre 4 o 5 domingos, y ya que hemos estado viendo y analizando lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que es, ¿no es cierto?, la señal de los tiempos que vivimos, lo importante que resulta estar concentrados y centrados claramente en lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Una de las cosas más importantes que un ministro, un pastor debe buscar es, por supuesto, el rostro de Dios, pero también de la mano de eso, el alimento que el pueblo, incluido el pastor, por supuesto, necesita específicamente en los tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros buscamos realmente la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo no solamente al hecho de conocer lo que dice su palabra, lo cual es básico, sino que principalmente a cuál es el rema para nosotros. La palabra rema significa una palabra específica, una palabra clara, precisa, para lo que estamos viviendo primeramente en manera individual y por supuesto también de manera congregacional, que son dos cosas que no podemos ni debemos disociar. Por el contrario, son dos cosas que se tienen que complementar, porque una cosa lleva a la otra, no es una en desmedro de otra, ni es una en favor, o mejor dicho, ¿no es cierto?, mayor que otra. Ambas son absolutamente necesarias. Y el tiempo que estamos viviendo, ustedes lo saben, es un tiempo especial, porque resulta claro, ¿no es cierto?, que a la luz de todos los eventos que han ocurrido, principalmente con la restauración o el nacimiento del Estado de Israel a partir del año 1948, comienza en la Biblia lo que se llama el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? El fin del periodo de la iglesia, no el fin del mundo. El fin del periodo de la iglesia vale decir que la iglesia será llevada a la presencia del Señor y comenzará en ese mismo momento la semana 70 de la profecía de Daniel, que corresponde única y exclusivamente a Israel como nación, no a Israel de manera individual. Hoy día sí hay judíos que pueden recibir al Señor, pero si hay judíos de raza judía, ¿no es cierto?, que reciben al Señor hoy, ellos se van a ir en el rapto. Lo que estamos diciendo es que la nación de Israel tiene una semana más, ¿no es cierto?, que le queda por vivir antes de la redención total para Israel, que va a ser al final de los 7 años de la tribulación. Entonces, la pregunta es, ahora que estamos nosotros, y en definitiva nosotros estamos efectivamente a puertas de ser arrebatados como iglesia, y la pregunta es, por supuesto, ¿qué es lo que debo hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que verdaderamente corresponde hacer en este tiempo? ¿En qué necesito invertir tiempo? Y hemos estado trabajando como iglesia no de manera casual, sino que de manera intencional. Intencionalmente hemos trabajado la santidad en los varones, en las mujeres, y sobre todo con el propósito de que eso sea una práctica en nuestra vida. Es una lucha permanente la que tenemos, ¿no es cierto?, frente a la naturaleza carnal que mora con nosotros y que por supuesto de alguna manera nos está empujando a cometer pecado. Entonces, lo que necesitamos saber nosotros el día de hoy es recordar que la salvación tiene 3 partes, o está constituida en 3 partes. La primera de ellas es que todos los que hemos recibido sinceramente al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida, somos salvos de la culpa del pecado. Somos salvos de la culpa del pecado. Eso significa, ¿no es cierto?, que efectivamente ya el peso de la culpa del pecado no recae sobre nosotros y nuestra salvación está garantizada. Pero mientras transitamos
dentro de lo que es la vida como seres humanos en nuestro tránsito terrenal, desde este lugar hasta nuestra morada celestial, efectivamente debemos luchar para ser salvados de la influencia del pecado, de esa influencia del pecado que se aprovecha de nuestra naturaleza carnal, ¿no es cierto? Y que nos empuja, como dice el apóstol Pablo, a cometer aquello que en nuestra mente incluso no queremos hacer. Pero tenemos una naturaleza carnal que está luchando con la nueva criatura. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, nació una nueva criatura en ti. Y esa criatura es una criatura espiritual, es creación de Dios, es semejanza de Dios y necesita ser guiada, alimentada por Dios. Cuando esa nueva criatura nació en ti, inmediatamente el monstruo que somos sin Cristo, ¿no es cierto? Aunque por fuera algunos se vean muy bonitos como sepulcros blanqueados, si no tienes a Jesús, eres un instrumento de Satanás y por lo tanto un monstruo. Y como tal, esa naturaleza monstruosa no va a querer convivir con aquella nueva naturaleza espiritual que ha venido por la fe que pusiste en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Que se va a originar una batalla espiritual. La batalla espiritual del cristiano no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Todas estas situaciones de que se reprenden y yo declaro que tú eres ahora y liberación y poco menos que jugando a los exorcistas, es una situación absolutamente patética porque la verdadera lucha la tiene dentro de mí, mi naturaleza carnal. Recuerda que la palabra carnal significa sarquicos, no se refiere al soma, sino que a la mente carnal con la que yo fui formado a lo largo de todos estos siglos. Esa mente carnal efectivamente está en oposición absoluta con mi nueva naturaleza espiritual, Y la santidad obviamente no va a venir por la mente carnal, va a tener que desarrollarse en mi naturaleza espiritual. Y hoy día comenzamos esta serie de estudios para enfocar exactamente en lo que debemos hacer como pueblo de Dios, como cristianos de manera particular y como cristianos de manera congregacional, que es enfocarnos específicamente en el tiempo que vivimos. ¿Cuáles son las características del tiempo que vivimos? También las vimos, ¿no es cierto? Gran cantidad de apostasía, dificultad para poder discernir el mensaje, porque de alguna manera estamos tan embobados con tantas cosas que hay a nuestro alrededor, y no estoy hablando solamente en términos no cristianos, sino que sobre todo del pseudo-cristianismo. Si hay algo que hoy día el cristiano se tiene que cuidar, es de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, de los falsos profetas. Hoy más que nunca, existieron, existen y existirán, pero la época previa al arrebatamiento de la iglesia va a estar caracterizada por una ebullición, si se puede llamar de alguna manera, mayor que en cualquier otra época. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que tengo que hacer como cristiano? ¿En qué me tengo que enfocar como cristiano? Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 12. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 12. El versículo 1 del capítulo 3, que no lo vamos a enfocar hoy, ¿no es cierto? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si mi naturaleza espiritual hoy día es real, ¿no es cierto? Dice, buscad las cosas de arriba. Un día seré libre de la presencia del pecado, y eso va a ocurrir solamente cuando exista, ¿no es cierto?, esa transformación de la que habla 1 Corintios capítulo 15, en la cual mi cuerpo carnal caído es cambiado por un cuerpo espiritual eterno. Pero estamos en la fase en que tenemos que luchar contra la influencia del pecado. Dice el versículo 5, haced morir, pues. Fíjense ustedes las palabras que utiliza. No dice atenúa, no dice ignora, no dice, ¿no es cierto?, deja de lado. Lo que está diciendo es haced morir. Es una declaración fuerte, porque eso nos lleva inmediatamente a reconocer que en mi naturaleza carnal
escúchame bien, no hay nada bueno. Uno de los grandes problemas que tiene el cristiano hoy, de nuestro tiempo, es que cree, por eso es que no tiene una necesidad tan grande y ardiente por Jesús, porque cree que hay algo bueno en Él, que no es tan malo. Y efectivamente no es así. Cuando nuestra naturaleza carnal es contrarrestada, puesta a la luz de nuestra naturaleza, de la naturaleza espiritual nueva que ha nacido en nosotros, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Realmente el impacto de la luz nos hace ver más claramente lo terriblemente lejos de Dios que estamos. Por eso es que necesitamos a Jesús. Por eso es que necesitamos entender, ¿no es cierto?, que nuestra naturaleza carnal debe morir, pero tiene la capacidad de volver a vivir. Y por eso es que Pablo también decía, cada día yo muero a mis pensamientos carnales, a mi pensamiento alzarquicos con el cual fui formado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales hijos de desobediencia no significa que son cristianos desobedientes. Los hijos de desobediencia son los hijos de Satanás. Un día Dios va a castigar, ¿no es cierto? La ira de Dios va a recaer sobre los hijos de Satanás, no sobre sus hijos. Lo que está diciendo es, no sean como ellos. Si verdaderamente hemos resucitado, tenemos que colocar la vista en las cosas de arriba. Entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también, fíjese, ¿ve? Dice, anduvisteis en otro tiempo. Tú no eres hoy hijo de desobediencia si verdaderamente Jesucristo vive en ti, mora en ti, en la persona del Espíritu Santo. Ya no eres un hijo de desobediencia, pero puedes desobedecer a Dios. La diferencia es que lo consideramos siempre pecado, nunca lo justificamos. Nos duele y nos volvemos a Él. Un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza. Pero eso no es sinónimo de jugar con Dios. Muchos que dicen, no, yo voy a pecar hasta que me dé hipo total. Al final, antes cuando me lleven en la ambulancia del SAMU, ¿no es cierto?, al hospital lleno de catéter, ahí me voy a arrepentir. Si no te arrepentiste antes, tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Se va a endurecer. Y nunca fuiste. Eso es lo verdadero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, otra vez, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó. El que lo creó es Dios dentro de nosotros, la nueva criatura, la nueva creación, el ser espiritual que mora dentro de ti, que tiene una lucha sin cuartel contra nuestra naturaleza carnal, dice, ¿no es cierto?, a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando hasta el conocimiento pleno. Eso significa que día a día, ¿no es cierto?, va desarrollando mayor madurez y mayor fortaleza para poder sujetar, matar diariamente ese pensamiento y esa naturaleza carnal que se va a ver, ¿no es cierto?, aplastada, y va con mayor intensidad a querer responder a eso. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿En qué tenemos que enfocarnos hoy día? Siempre ha sido así, pero hoy día más que nunca es en esto. Es en esto. En permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, en permitir que el ser nuevo que somos se desarrolle, poder verdaderamente ser libres de la influencia del pecado. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy en relación a verdaderamente hacer morir lo terrenal. Cuando digo hacer morir lo terrenal, se está refiriendo, vuelvo a insistir, al sarquicos. No hacer morir lo terrenal, renuncio a mi trabajo, no. Hacer morir lo terrenal tiene que ver con tu manera de pensar, con mi manera de pensar. El cuerpo hoy día que estamos nosotros desarrollando es el cuerpo espiritual
espiritual en su fase invisible, está dentro de nosotros. Y el cuerpo visible, por el contrario, se va desgastando, dice, ¿se acuerdan? Por fuera me voy desgastando, pero por dentro me voy renovando. Un día, toda esa renovación, todo ese cuerpo espiritual invisible va a recibir en la resurrección un cuerpo celestial, ¿no es cierto?, que va a ser habitado por la naturaleza no sarquico, sino que por la naturaleza espiritual que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. Tú estás trabajando para las cosas de arriba, no para las de la tierra. ¿Qué significa trabajar para las cosas de arriba? Significa hacer todo, como dice la palabra, para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Esto no es místico, esto es práctico. Por eso es que tiene que ver con mi manera de pensar. Es ahí donde tengo que ir renovando, es ahí donde tengo que ir sujetando, ¿no es cierto?, la bestia carnal que vive conmigo, duerme conmigo, se alimenta conmigo, ve televisión conmigo, lee conmigo, todo está ahí, no la puedo separar. Pero hoy hay una naturaleza espiritual que tiene el poder de Dios, porque es Dios mismo, que es el único que puede transformar, sujetar, matar esa naturaleza carnal día a día. La primera cosa que vamos a ver y que es la base de esta transformación. La base de esta transformación. Y es aquí donde tenemos que afirmarnos a la silla, ¿no es cierto? Porque esto va directamente a nosotros. Aquí se acaba lo místico, aquí se ve realmente si somos o no somos. Porque te quiero decir que si no somos, o mejor dicho, si no eres, ¿sabes qué? Es una bendita oportunidad que Dios te está dando de ser verdaderamente. Por eso es que lo primero es el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros. Lo primero que tengo que permitir que Dios renueve en mí es que mate al mentiroso, a la mentirosa que ha vivido durante todos estos años en ti y en mí. Es un ejercicio diario. La primera sinceridad que debo tener es, por supuesto, hacia Dios. Pregúntate, ¿verdaderamente soy un hijo de Dios? No analices qué es lo que sientes o si te gustó la alabanza que estuvo preciosa y que te emocionó. No, si verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios. Si verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios. Y digo, si quieres hacer, no si sientes hacer, sino que si quieres hacer. El amor a Dios no es un sentimiento, vamos a sentir, por supuesto, pero el amor a Dios es una decisión. Yo decido obedecer a Dios a pesar de lo que siento. En el proceso Dios me va a hacer madurar y va a lograr que de alguna manera lo que siento, ¿no es cierto?, encaje con lo que sé de Dios y se plasme en lo que hago. Por eso dice el Salmo 37, deleítate en el Señor, pero la clave es deleítate en el Señor y haz lo que quieras, porque te estás deleitando en el Señor, porque el Señor está gobernando tu corazón, porque el Señor está gobernando tu mente. Pero la clave es deleítate en el Señor. Si no me deleito en el Señor, y deleitarse en el Señor no es decir gloria, aleluya, Señor, qué lindo eres, qué maravilloso eres. Es hermoso hacerlo cuando es sincero. Es horrible hacerlo cuando es una farsa, cuando es una careta, cuando es una imagen para que los demás vean que soy espiritual o espiritista en realidad. Pero la pregunta es si realmente me deleito en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Es versículos 162 y 163.
versículos 162, 163. Salmo 119. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Deleitarse en el Señor es amar lo que Dios dice. Deleitarse en el Señor es amar su palabra, es amar obedecer su palabra. Cualquier otra cosa que no tenga como cimiento el amor a la palabra de Dios, y el amor a la palabra de Dios no es obedecerla. Obedecerla. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto, con signo de exclamación, amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Significa que está acá. Cuando tengo que tomar una decisión, la ley de Dios está acá. El sarquicos, la carne, la mente carnal va a querer tomar una decisión conforme a su naturaleza, pero ya hay una nueva naturaleza en mí y la estoy fortaleciendo por medio de la palabra de Dios, el alimento que estoy recibiendo día a día del Señor. Entonces tengo aquí la capacidad de cambiar de decisión. Ya no le hago caso a la mente carnal, sino que le hago caso a la ley espiritual. Y eso va a tener consecuencias. Algunas desagradables, otras agradables, algunas complicadas, otras no tan complicadas, algunas quizás muy someramente tendrán algún tipo de consecuencia, pero siempre las hay. Otras serán consecuencias grandes, pero ¿qué es lo que estoy demostrando con eso? Yo que verdaderamente amo a Dios. Amo a Dios. Oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Nada, si hubiese quedado hasta ahí, podríamos decir que es casi una declaración mística. Pero después dice, ella es mi meditación todos los días. Significa que está pensando, que está decidiendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso tiene que estar la palabra en tu mente. En tu mente. Y si tú no tienes por lo menos una hora o media hora diaria de estudio bíblico, pese a tus múltiples actividades, no vas a tener nada con qué resistir ese poderoso enemigo que está dentro de nosotros, que es la mente carnal. No vas a tener cómo resistirlo. Y te quiero decir que por la bondad de Jehová muchos de ustedes no han sido consumidos. Pero no podemos seguir jugando con Dios. Tenemos que volvernos a Él. Oh, cuánto amo tu ley. Es ella mi meditación todo el día. Por lo tanto, volviendo al pasaje de Colosenses, dice, no mintáis los unos a los otros. Hermano, tú tienes que acostumbrarte a decir la verdad, a actuar en verdad, a hacer las cosas con verdad. En el mundo se hacen múltiples cosas para el ojo y se llama apariencia. En el Señor no podemos tener nosotros una concepción de apariencia, ¿no es cierto?, disociada con nuestra fe y nuestra condición como hijos de Dios. Nuestra apariencia tiene que ser un fruto del Espíritu. Y esa apariencia le va a gustar o no a la gente. Pero nosotros buscamos agradar a Dios. Y agradar a Dios se va a significar muchas veces el desagrado de quienes nos rodean. Por eso es que no es apariencia de cristiano, es el fruto de un hijo, de una hija de Dios. Dice la palabra, ¿no es cierto?, en Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Desde el versículo 1 en adelante, versículo 1 en adelante, Tito 1, 1 en adelante.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nuestro Dios no miente. Dios no miente, no hay mentira en Él. Hay verdad absoluta. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios que no miente. Dios hizo una promesa y la va a cumplir. Si yo soy hijo de Dios, tengo que comenzar a luchar con la nueva naturaleza, con el poder del Espíritu Santo que mora en mí, a dejar de mentir. A dejar de mentir. Lo primero que tengo que reconocer es que miento. ¿Cuántas veces nos seguimos justificando nosotros y mentimos, incluso descaradamente delante de las personas? Porque queremos cuidar ¿qué cosa? Nuestra apariencia. Todos quieren que veas que eres buen marido, ¿no es cierto? Y le abres la puerta a tu señora cuando te vas de aquí. Pero en la casa, ¿no es cierto? Eres áspero, eres grosero. O cuánto, ¿no es cierto? Como esposa sales de aquí, ¿no es cierto? Del brazo de tu esposo para que te vean que eres requete contra sujeta. Y tienes hasta cara de sujeta. Pero en la casa te transformas, ¿no es cierto?, en una mandona y que quiere dirigir todas las cosas. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Tenemos que tener verdad. Esto no es como que nos estamos agarrando de las mechas y golpean la puerta y como colorado, hola, ¿cómo estáis? Colorado, rajuñado, ¿no es cierto? Adelante, sí, está. Hoy, mi amor, le sirve un... Eso en el mundo. Pero si es que nosotros realmente nos estamos tratando como el Señor dice, no va a haber necesidad de actuar las cosas. Algunos se están desmayando ya. No va a haber necesidad de actuar porque no somos actores. Debe ser un fruto en tu vida. Y por supuesto, con fruto y todo, igual tenemos discusiones, todo, pero hasta las discusiones están reguladas por Dios. En su forma, en su fondo, en todo. No mintáis los unos a los otros, es lo primero que dice. La mentira, ¿sabes de quién nos hace semejante? Juan capítulo 8, Evangelio de Juan. Quiero decirte que tú no eres nunca más, no somos nunca más parecidos al chamuco que cuando estamos mintiendo. Versículo 44, Juan 8, 44. Jesús está hablando con los fariseos religiosos. Y uno dice, hoy los fariseos, pero ¿cómo? Pero en la iglesia de hoy también hay muchos fariseos. Muchos fariseos. En esta iglesia y en todas las iglesias donde el Señor es predicado. Dice, vosotros, dice el Señor Jesucristo, sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dice una declaración tan violenta, tan destructiva, tan terrible? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros mentimos, ¿no es cierto? Estamos ensalzando al padre de la mentira, a Satanás. Tú tienes que decir la verdad. Entonces ya no es la cosa como mística. Por eso es que la religiosidad, por eso es que todos estos movimientos místicos, ¿no es cierto?, que son todos relativos, mira lo importante, o sea, en todo hay algo de verdad, en todo hay algo de mentira, se acomoda perfectamente, no hay ninguna línea marcada, clara, que te diga esto está mal, esto está bien. Todo es acomodable, todo es acomodable. Mira, yo la charcheteé en realidad porque sí, o sea, no es bueno, pero en realidad tuviste tus razones. Y empieza eso, y eso es, pero absolutamente bueno para la carne. Si la carne eso es lo que quiere. Pero cuando Dios dice, no, es mentira. Es mentira.
Tienes que decir la verdad. Vosotros, vuelvo a repetir, sois de vuestro padre el diablo. Pon tu nombre ahí cada vez que mientas. Pongo mi nombre ahí cada vez que estoy en mentira o tentado a mentir. Yo no quiero ser hijo del diablo, soy un hijo de Dios. Si actúo con mentira, aunque sea hijo de Dios, ¿no es cierto? Estoy glorificando al diablo. Si practico la mentira, es casi seguro que no eres hijo de Dios. Si tu vida se basa y se construye en base a las mentiras, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde lo doméstico hasta lo laboral. Hay gente que miente por deporte. Oye, no te vimos. No, lo que pasa es que yo fui. Y nadie le ha preguntado, no te vimos. Nada más. Mira, lo que pasa es que yo justo vino un ovni y yo venía bajando, ¿no es cierto? Venía a salir en el supermercado, a mí no me iba a ir, si justo había comprado las cosas. ¿Para qué? O sea, la verdad, no fui porque no tenía ganas de ir. Lo siento si te ofendí. Debí haber llamado, debí haberte avisado. Te pido perdón por eso. Versículo 45. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creen. La verdad siempre va a ser rechazada. Se la rechazaron a Jesús, te la van a rechazar a ti también. La gente quiere creer cualquier filosofía hoy día con respecto a Jesús, pero cuando tú le dices la verdad, ¿qué hacen? La rechazan. Recuerda siempre el pasaje de Lucas 4. Jesús entra a su ciudad donde se crió, a su sinagoga, donde estaba toda su familia extendida. Le dan, ¿no es cierto? Todo empezó súper, entre comillas, bien. Le dan a leer el libro de la ley y predica su primer sermón, y a la final del sermón lo quieren empujar de un acantilado, lo quieren matar. ¿Qué le dices tú a la gente en un primer sermón que la gente te quiere matar? Entonces la verdad va a provocar muchas veces situaciones difíciles y complicadas. Pero la verdad nos representa y nos distingue como hijos de Dios. La verdad nos distingue como hijos de Dios. Entonces, primero que nada dice, no mintáis los unos a los otros. Dios no miente. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Él de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, la naturaleza espiritual nos va a guiar a decir la verdad. Nos va a fortalecer para decir la verdad. Porque cuando decimos la verdad, bajamos los brazos y permitimos realmente tener ese corazón contrito y humillado, y Dios nos restaura. ¿Vamos a tener consecuencias? Seguro que sí, pero nos restaura. Y esa restauración va a permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros siga creciendo, porque la meta del Espíritu Santo que mora en nosotros y que está alimentando, está guiando y le está enseñando al nuevo ser que hay dentro de mí, que es creado según Dios, habite ese cuerpo de la resurrección como corresponde, ese cuerpo celestial como corresponde. Para eso estamos trabajando. Por eso es el tema de la santidad, porque un día vamos a ocupar un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial. Y ese cuerpo celestial ya no va a tener nunca más la presencia del pecado. Vamos a ser libres de la presencia del pecado. Hoy día estamos luchando en la influencia del pecado. Ya fuimos salvos de la culpa del pecado. Pero hasta el último día que estemos en esta naturaleza carnal caída, tanto mente como cuerpo, estamos luchando contra la influencia del pecado. Pero hay un nuevo ser cuando hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo ser es creado según la imagen de Dios. Y ese ser tiene el poder de Dios para sujetar, para hacer morir cada día esa naturaleza carnal. Y en términos prácticos eso significa que estoy tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios, que estoy siendo guiado por la voluntad de Dios. Oh, cuánto amo tu ley. Mi ley dice esto, el Señor dice esto en su ley y yo hago eso. No es que sienta hacerlo, sino que lo hago porque tengo convicción. Le estoy demostrando mi amor a Dios no por lo que siento, sino por lo que hago, por lo que decido, por lo que dejo, por lo que tomo. Dice, dejad
Todas esas cosas, vestidos. La palabra vestidos es interesante porque tanto en el griego como en el hebreo, a ver si en este desorden que tengo acá lo encuentro, vamos a Colosenses, ¿no es cierto?, donde estamos. El versículo 12 de Colosenses 3 dice vestidos. La palabra en el griego es endúo. Vestidos es la palabra endúo. Se traduce como vestido, pero tiene la idea, supongamos que tengo una figura, ¿no es cierto?, y la sumerjo en oro. Entonces queda todo impregnado. No es solamente una cosa de que me puse una camisa espiritual y ando con pantalones carnales, ¿ya? O me puse una corbata espiritual y la chaqueta es carnal. No, es un revestimiento, por supuesto, porque estamos luchando contra la presencia del pecado. Un día va a ser completo, pero mientras tanto es como sumergirse en la palabra de Dios y salir completamente embebido de ella. Es un revestimiento, no es definitivo. No es definitivo. Y es a nivel espiritual, no corporal, porque por fuera nos vamos desgastando. ¿Qué es lo que estamos renovando? ¿De qué nos estamos vistiendo? ¿A quién estamos vistiendo? ¿Al hombre exterior? No, al hombre interior, a la mujer interior. A esa la sumergimos, a ese lo sumergimos y sale, ¿no es cierto?, completamente embebido, impregnado. Pero como es una cobertura, hay que todos los días meterse ahí. Hasta el día en que ya no sea necesario meterse ahí, porque todo en base e interior va a ser libre de la presencia del pecado. Mientras luche contra el pecado, tengo que vestirme, sumergirme en la palabra de Dios y salir mi ser interior embebido completamente de ello, impregnado completamente de ello. Eso es lo que significa la palabra endúo, ser sumergido. Se traduce vestido, pero el vestido puede traer un poco de confusión desde el punto de vista de que algunas prendas pueden ser de una y otra cosa. No, es todo. Entonces dice, vestidos, versículo 12, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero lo primero, no miento. Porque si soy mentiroso, soy mentirosa, practico la mentira, todo lo que viene para abajo es falso. Es falso. Hay gente que es muy misericordiosa, pero falsa. Dios conoce el corazón tuyo, Dios conoce mi corazón. Haced todo para la gloria de Dios. ¿Eres tú el mismo cuando se apagan las luces de tu trabajo, de tu casa? Eres la misma. Cuando llegas a tu casa, tratas de la misma manera como trataste al cliente. Tratas de la misma manera como trataste a esa persona que es importante en términos laborales o en lo que sea. ¿Estás realmente siendo el mismo, la misma? Eso es un fruto. Un fruto es cuando en todas partes tú eres exactamente como eres. Jesús comía con prostitutas y comía con fariseos y a todos les decía lo que tenían que escuchar. No había variación en él. Dios dice que detesta al hombre, hombre o mujer, de doble ánimo. De doble ánimo. Que un día sí, un día no, que estoy con este grupo, entonces hablo y actúo como este grupo, porque quiero que me acepten. Estoy con este otro y así, y así. Dios aborrece eso. Proverbios capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre.
El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tarde o temprano va a salir a la luz la verdad. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde. Ya ven ustedes lo que sucede. Quizás una tontera uno puede pensar, pero imagínate el precio. Probablemente no fue la única mentira que ha dicho en su vida, pero llegó un momento en que esa mentira fue descubierta. Este hombre, el entrenador de Colo-Colo, dice una cosa: ¿cómo puedes después reconstruir eso? Todos somos mentirosos, todos los que le tiran piedra, están como los fariseos. Jesús diría: el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero quiero que entendamos el alcance que tiene la mentira y que nos va a alcanzar. El pecado nos alcanza. Dios no puede ser burlado. Por eso es que todo pecado oculto, toda mentira, toda forma de vida mentirosa tiene que ser erradicada. Hablad verdad los unos con los otros, dice el Señor. Efesios 4, 22. Volvemos al Nuevo Testamento. (22 al 25). Efesios 4, 22 al 25. ¿Me pueden traer un vasito de agua, por favor? No importa que sea en una taza, porque aquí parece que existe el chacal de los vasos. No hay nunca un vaso y siempre estamos comprando. No importa que sea en una taza o vaso plástico. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no es cierto? Igual que Colosenses está hablando en tiempo pasado, cuando éramos guiados por nuestra naturaleza carnal. Hoy día tenemos el poder de Dios dentro de nosotros como hijos de Dios, y que en verdad lo somos, para reprender y hacer morir esa naturaleza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Acá hay que renovarse. Y otra vez la palabra ahí es endúo, ¿no es cierto? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto no es como en el puerto, que sirven el tecito. Ya. Hablad verdad, dice, ¿no es cierto? Desechando, versículo 25, desechando la mentira. Desechando la mentira. Hablad verdad los unos con los otros, porque somos miembros de este cuerpo. Tenemos que hablar verdad. Ser sincero. No tener una cara para un lado y tener otra para otro lado. Verdaderamente ser sincero. Ahora, la sinceridad sin amor es brutalidad. Tengo que saber efectivamente que la verdad no siempre tiene que ser dicha con brutalidad, porque eso más bien, mira, yo soy súper sincero, soy directo, te voy a decir, soy como el forro. No, porque eso estamos pensando en nosotros, pero no significa maquillar la verdad, significa tener deferencia con las personas, ¿no es cierto? Significa realmente preocuparse de que mis palabras construyan y no destruyan. Ahora, muchas veces, pese a todo el pino que le pongas para que la cosa salga bien, la gente no va a querer porque es mentirosa, hija de mentira, y su padre es Satanás. Cuando no reconocen, y hay 25 personas que le dicen, mira, no. Y como hay 25 personas, me voy a otra iglesia, me voy a otro lado, me cambio de barrio, me cambio de trabajo. Todos me quieren hacer daño, pero nunca se sienta a pensar, oye, llevo 3 matrimonios. Me he peleado con toda la gente, siempre tengo problemas. Tengo problemas en el colegio, tengo problemas en el trabajo. ¿No seré yo? Pero el endurecimiento que dice, no eres tú, le dice Satanás, nadie te quiere, tú estás súper bien. Lo que tienes que hacer es cambiarte de este lugar, irte.
Y la persona llega a otro lugar, ¿no es cierto? Y la reciben bien y todo después, pero empieza a conocer la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Y otra vez empieza. Por eso el secreto no es irse de aquí, es estar en el Señor. Y Él guiará las decisiones de tu corazón. De tu corazón. Por eso, hermanos míos, la verdad, ¿no es cierto?, es el primer paso en este proceso de ser revestidos, entendiendo lo que significa el concepto revestido. ¿Por qué? Porque todo lo demás depende en su sinceridad y en su realidad espiritual de que sea hecho en la verdad. Si no es hecho en la verdad, entonces es hecho en la mentira. Y si es hecho en la mentira, es hipocresía. Y si es hipocresía, es solamente una actuación. Y Dios conoce nuestros corazones. Conoce nuestros corazones. Ahora, ¿qué pasa cuando hablan mentiras de ti? ¿Han dicho mentiras de ti a alguien? Probablemente sí. Estamos diciendo, nunca digas mentiras de la gente. Nunca digas mentiras de la gente. Nunca uses la mentira como un medio para destruir a otro. No uses la mentira para nada, pero sobre todo para destruir a otro. No saques conclusiones de cosas que tú no conoces. ¿Qué pasa cuando dicen mentira de ti? Mateo 5:11. Algo que no es fácil, pero es espiritualmente correcto y por lo tanto es a lo que un hijo o una hija de Dios debe guiar. Mateo 5:11. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois, qué dichoso eres, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, si es verdad, ni hablar. La gracia es mintiendo. La gente, ¿qué tenía que hacer para que Jesús cayera en mentir? Cuando juzgaron a Jesús, buscaron testigos falsos. La mentira. Por lo tanto, no nos sorprendamos que la gente mienta de nosotros también. Mienta de ti. Pero antes de aclarar muchas cosas, que si es posible hacerlo, háganlo. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿No es cierto? Si están mintiendo de ti, la tentación siempre hace, mira, hay veces que se debe confrontar, hay veces que se debe dejar. Y ya saben cuándo es que se debe dejar las cosas. También lo enseñamos. Cuando la gente habla de ti, que mira, tú soy acá, soy sinvergüenza, soy esto, sé esto, te quedaste con esto, hiciste esto. Y no es verdad, tranquilo. Tranquila. Dios es quien va a poner en orden las cosas cuando quieren destruir tu reputación, por así decir. Ahora, cuando se trata de una cosa eclesiástica, muchas veces es necesario confrontarlo por la salud de la iglesia. ¿No es cierto? Pero eso es algo que tiene que ser llevado en todos los planos, partiendo por el plano individual. Cuando hay diferencias, por supuesto, de tipo doctrinal y cosas así, no deben transformarse en un pelambre. Pero, si hay Biblia torcida, si hay enseñanza que no viene de Dios, nosotros tenemos que denunciar eso. Tenemos que denunciar eso. Por el bien de las almas sinceras que pueden estar en un lugar donde se predique la mentira. Hermanos, estamos viviendo un tiempo peligroso. La mentira abunda no solamente en el mundo, sino que dentro del pueblo de Dios también. Y yo no quiero ser un mentiroso. Y espero que tú no quieras ser mentiroso. La verdad no siempre va a gustar, pero la verdad siempre va a edificar. A no todos les va a gustar escuchar la verdad, pero ya eso es asunto de la otra persona. Cuando la mentira es de carácter doctrinal, 2 Corintios 11, ahora lo estoy hablando en términos corporativos, 2 Corintios 11, versículo 2 y 4,
El apóstol Pablo está hablando de esta iglesia que era una iglesia que le trajo mucho dolor. El apóstol Pablo le dice a los corintios: porque os celo con celo de Dios. Celo con celo de Dios. Entienda eso, los celo con celo de Dios, los cuido. Me ocupo de que no entren cosas falsas, dice Pablo a la iglesia. ¿No es cierto? Y esa debiera ser la conducta de todos los que estamos puestos aquí por el Señor, porque un día daremos cuenta. No, mira, ándate para allá nomás. No, mira, no, eso está bien. No, eso... Hoy más que nunca. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Si tú me dices, va a mi oficina, ¿sabe qué, pastor? Mire, la verdad que le agradezco todo lo que usted ha hecho por nosotros, pero nos vamos a la iglesia, al Pare de Sufrir. Fíjese que nos queremos ir al Pare de Sufrir porque en realidad ya encontramos nuestro lugar. Y ¿qué crees que te voy a decir yo? Oremos para que te vaya bien en el Pare de Sufrir. No te voy a retener aquí, pero te tengo que decir, eso es del diablo. Y darte los argumentos de por qué es del diablo. Ahora, si después de tú ser informado de eso, te vas, ya es una decisión personal, pero yo estoy libre de tu sangre, en amor. Si no te digo nada, soy un cobarde. Si no te digo nada, soy un cobarde. Mira, yo la verdad que volví al catolicismo porque en el catolicismo no me piden nada. Ah, qué bueno, lo importante es que de corazón tú adores al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta? Y así te vas a ganar enemigos. Mira, la verdad que yo hoy día veo a Jesús de otra manera, lo veo como un iluminado que realmente me está desarrollando interiormente y estoy, ¿no es cierto?, hoy día alcanzando todas mis metas gracias al Señor y en realidad el tema de la iglesia y esto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? Estamos aquí en esta filosofía, en en este gurú, acá, allá, en todas esas cosas que todas usan a Jesús. Yo no te puedo decir, te voy a decir la verdad. Y tú vas a salir de ese lugar a lo mejor, si tienes un corazón duro para la verdad de Dios, vas a salir molesto o molesta. Y después le vas a decir, no, me salí de esa cuestión porque allá es terrible, pero es una marcación, no te dejan pero ni mirar para el lado. Es atroz. Ese hombre. Después cuando me ven, no es tan... No, ese gallo, no, yo me salí de ese lugar porque hoy... El punto es que cuando pasa eso contigo, ¿qué haces? Y no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de la iglesia. Yo me salí de ahí porque esto... ¿Y cuándo vas a parar eso? Están mintiendo. Y tú sabes que están mintiendo. Páralo. Así como yo paro a la gente que viene a mi oficina y empieza, mire, yo me vengo de la iglesia allá abajo porque el pastor, momentito, hasta ahí nomás llega. Hasta ahí nomás llega. No, oye, no me digáis, no te creo. Y esa cuestión hacían, oye, no den lugar al diablo ni para una ni para otra cosa. Dios es el juez, Él se va a encargar. Para el lado de allá, para el lado de acá, para donde sea. Finalmente es Dios quien va a juzgar todo. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque soy desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, a la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, lo más engañoso que tiene el ser humano es su corazón, sus sentidos. La serpiente engañó los sentidos, Satanás va a ir a tus sentidos, lo que siento, lo que veo, lo que toco. ¿No es cierto? La serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice a los colosenses, a los corintios, Pablo, lo toleran. Lo toleran. Y es otro evangelio. Mira, yo no quiero tener problemas que nada. Si no se trata de tener problemas o no. Se trata de no tolerar lo que no debemos tolerar. En Primera de Juan,
Perdón, segunda de Juan. Con esto terminamos. Un solo capítulo en segunda de Juan. Hablamos de decir la verdad, hablamos de actuar en verdad y hablamos de vivir la verdad y hablamos de qué pasa cuando mienten sobre nosotros, pero qué pasa cuando doctrinalmente estamos siendo invadidos por una mentira o influenciados por una mentira. Dice Pablo a los Corintios, ustedes lo toleran. Eso está mal. Y el apóstol Juan dice en el versículo 9 y 10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esas son palabras de Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto es en términos doctrinales. Os celo con celo de Dios, para que conozcan la verdad, para que estén apercibidos de la verdad, para que sepan discernir, sobre todo en este tiempo. Estamos plagados de falsa doctrina. Plagados de falsa doctrina. No hay tiempo en la historia humana y de la iglesia en particular en que no haya existido la cantidad de falsa doctrina que hay hoy día. Es un tiempo, pero en el cual la iglesia de la Odisea, entre comillas, iglesia, ¿no es cierto?, es la fuerte porque tiene una doctrina carnal y alimenta el sarquicos que cada uno de nosotros tiene. El alimento espiritual no va a ser, por eso es que la gente anda detrás de comida chatarra en lo espiritual. La comida, el alimento sólido, el alimento que realmente necesitamos para vivir en santidad se está despreciando en la gran mayoría de los lugares que se llaman cristianos. Y con esto no digo que aquí sea el único lugar ni que somos los únicos, no, porque eso es mentira y jamás lo he dicho. Lo que digo es que lo que abunda es justamente, al igual que en la alimentación física, en lo cual tenemos el no honroso tercer lugar en Latinoamérica de obesidad infantil, ¿no es cierto? Así también, y eso la consecuencia es no que no comen chatarra. Y desgraciadamente la chatarra va a los sentidos. Tiene rico sabor, es exquisito, ¿a quién no le gusta? Y así también pasa en lo espiritual. Por supuesto, me siento tan bien aquí, oye, me colocan la mano y siento esto y acá y allá, y esto y acá y allá, pero a ver, hay un libro, ¿cómo se llama el que metieron a la cuestión de los leones? Jonás, sí, Jonás es el que metieron a la cuestión de los leones. ¿Por qué se ríen ustedes? Porque lo saben, pero es triste, hay un analfabetismo bíblico en las iglesias hoy día espantoso. Por eso se tragan ballenas del mismo porte de la que se tragó a Jonás. Pero no es la ballena la que se traga a la persona, es la persona la que se traga a la ballena. En lo espiritual. Entonces, la verdad, sea veraz, deje de mentir. Hagamos morir lo terrenal. Y lo primero que tengo que hacer morir es la mentira. Dejémonos de justificarnos y asumamos la responsabilidad de nuestros actos, por terribles que estos sean, por consecuencias terribles que estas sean, pero aprendamos desde hoy, desde ahora, a decir la verdad. Estemos con los sentidos no buscando ser alimentados, sino que buscando ser entrenados por el Espíritu Santo para saber cuando viene la tentación de mentir, cuando viene la tentación de decir algo que no es verdad, cuando viene la tentación de agrandar algo que no es tan así, cuando trato de contar una historia donde siempre yo salgo favorecido. Sea veraz, seamos veraces. Porque finalmente, y ahora sí, quiero decir qué va a pasar con los que mienten deliberadamente. Apocalipsis 21:8. Todos aquellos que practican la mentira. Apocalipsis 21:8. Si después de ser reprendido por la palabra de Dios,
si después de saber lo que Dios dice, si saber que Dios dice, vístanse de la nueva naturaleza, y la nueva naturaleza dice que comienza con decir la verdad, pero a pesar de eso tú endureces tu corazón y sigues viviendo en la mentira, sigues practicando la mentira, y cuando mientes no te arrepientes, porque les aseguro que en algún momento vamos a salirnos con una mentira. A todos nos han puesto de repente la lanza encima y hemos dicho una media verdad que es mentira. Pero después, si hemos tenido la valentía espiritual de que el Espíritu Santo nos pega un zarpazo, nos arrepentimos delante de Dios y al tiro llamamos y decimos, oh, Juan, perdona, sabes que te mentí, no fue así. Pero ¿cómo? Y hay que mamarse la consecuencia, ¿no es cierto?, de lo que no hicimos o de lo que hicimos mal, y ya, y mira, la última vez que ya, perfecto, Señor, perdóname. Y el Señor va a ir restaurando también las cosas. Pero si nosotros decimos, uy, pues sí, le dije, pues. Yo le dije, y empezamos nosotros, y siempre, cuídense de toda esa historia donde siempre es la persona que te la está contando el jovencito o la jovencita. Y todos están contra él o contra ella, y siempre le hacen lo bueno y ella hace lo bueno, y hace lo bien y todo, y él y ella están bien en todo, nadie más está mal. Y si llegan a decir que está mal, dicen, bueno, sí, pero tú sabes, y como que pasó nomás. No es siempre así, muy rara vez es así, y la única vez que era así era con la persona de Jesús. Él no dijo ninguna mentira, nunca. Lo que estamos buscando es no ser guiados por la mentira. Dice, pero los cobardes, incrédulos aquí no son ateos, escúchame bien, incrédulos aquí no son ateos, son los que no le creen a lo que Dios dice. No, si yo creo en Dios, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios? Los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, al igual que los hechiceros, todos los que no se arrepintieron de su mentira, todos los que no están luchando con la mentira, todos los que justifican la mentira, todos los que siguen mintiendo deliberadamente y creen que Dios los aprueba con eso, se van a llevar una tremenda y terrible sorpresa el día que mueran. Van a terminar en el lago de fuego. ¿Significa eso que un cristiano no miente? Desgraciadamente estamos expuestos a eso y aunque luchamos a veces caemos. Pero cuando caemos, inmediatamente viene el dolor, el arrepentimiento y la restitución. Y a veces, y casi siempre es así, las consecuencias de decir la verdad después de haber mentido son más grandes que haber dicho la verdad la primera vez. Entonces, hermanos, hermanas, vistámonos del nuevo hombre humano, creado según hombre y mujer, creado según Dios. Y el primer paso es la verdad. La verdad. ¿Nos ponemos de pie para orar? Una figura de Jesús en cuanto a su actuar, y lo digo como figura, porque Jesús es irrepetible su vida, porque Él no cometió pecado. Pero en las Escrituras hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Daniel, un hermano nuestro, quien era un hombre consagrado a Dios de verdad. Tenía un trabajo quizás de los más difíciles que se pudiera decir, porque él trabajaba en el gobierno babilónico. Y el gobierno babilónico era un imperio cuyas características eran la idolatría, la depravación, ser sanguinario. Y él sirvió a ese gobierno siendo sal y luz. Pero eso le costó que le inventaran mentiras, porque no podían hallar nada, los que querían hacerle daño. Y él pagó la consecuencia de la verdad y vio la mano de Dios en esa verdad. Jesús nunca cometió pecado, nunca mintió, pero Él perdona todo pecado. Y el primer pecado que yo quiero que tú reconozcas, y me dirijo en especial a las personas que nunca han recibido a Jesucristo,
es que probablemente hayas sido enseñado en una mentira con respecto a Jesús. A lo mejor te dijeron que si te portabas bien y no hacías tanto mal, bastaba con eso para que un día Dios te recibiese en su reino. Pero la verdad es que no importa cuánto hagas o dejes de hacer, si no has nacido de nuevo, si no está ese ser espiritual dentro de ti, que viene al momento que tú sinceramente se lo pides al Señor, tú estás en una mentira. La única verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta mañana, si tú quieres recibir la verdad de Jesucristo, quieres conocer al Padre de la verdad y entregarte a Él en la persona del Señor Jesucristo, lo que tienes que hacer es orar, pedírselo con sinceridad, a lo mejor sin conocimiento hoy o con muy poco conocimiento, pero con sinceridad. Señor, quiero conocerte, quiero recibirte, quiero entregarme a ti. Si quieres hacer eso, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, porque sí, Señor, he pecado. Te pido perdón porque he crecido también, quizás en una mentira, pero hoy día quiero la verdad. Y tú eres la verdad, Señor Jesús. Tú pagaste por mis pecados. Tú moriste en mi lugar y tú resucitaste para mi esperanza. Te recibo en esta mañana humildemente como mi Salvador y mi Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo venga a mí en este momento para morar para siempre y que me guíe a toda verdad que solamente está en tu palabra. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, amigo, amiga, entonces dice la Biblia que has nacido de nuevo y tienes un bebé espiritual viviendo en ti. Y ese bebé espiritual necesita ser alimentado. Y esa alimentación viene de la palabra de Dios. Y para eso existe la iglesia, para guiarte, para apoyarte y para que el día de mañana tú también seas una persona, un hermano, una hermana que tenga un testimonio, que lleve la verdad al lugar donde Dios la tiene, para que pueda ser sal y luz como hemos luchado por serlo todos nosotros.